gracias por tener la oportunidad de hablarles en este contexto tan interesante y tan estimulante también. Siempre el dar una sesión suelta tiene la ventaja de inspirar siempre síntesis. Las síntesis pues ayudan a ordenar el propio pensamiento. O sea, no solamente uno intenta enseñar hasta donde se puede, sino que realmente siempre se aprende. Siempre se aprende. Entonces, la sesión que vamos a ver hoy se podría llamar así. En realidad está inspirada, el título, que lo escogieron, en un título que tengo en un libro. Humanismo, los bienes invisibles. Que a su vez está inspirado en una frase del Principito, de Saint-Exupéry, cuando dice en un momento dado, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible. Nosotros vivimos en una sociedad muy desarrollada en el año 2022. En el año 2050 no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si el 2050 estará la Tierra barrida o será todavía mucho más desarrollada y les parecerá que nosotros vivíamos casi prácticamente en la edad de piedra, ¿no? No se puede saber. Pero nosotros, con respecto al pasado, tenemos lo que C.S. Lewis decía que es una especie de prejuicio cronológico. Nos sentimos superiores. Y esto es verdad en muchos aspectos. Sabemos mucho más sobre la naturaleza, mucho más química, aunque sorprendentemente nuestra sociedad, siendo como es muy culta, tiene escaso conocimiento realmente de la imagen científica del mundo. Tiene un prejuicio bastante metido, pero realmente se conoce muy poquito la imagen científica del mundo como es. Con todo, planea sobre el conjunto de la cultura un notable materialismo. Y además ese prejuicio que hace ver el pasado como superado. Bueno, todo lo que nos rodea en este momento, empezando por esta pizarra tan maravillosa y todo, ¿verdad?, es superior ciertamente a todos los sistemas de comunicación del pasado, es evidente. Sin embargo, esto solamente afecta a aspectos bastante externos. Diríamos, nuestro mundo, decimos, es muy materialista. Sin embargo, lo más importante que hay sobre la Tierra, lo más importante, lo más, diríamos, misterioso también, lo invisible, es precisamente la conciencia humana. Un auténtico universo. Esto es un universo. Y un universo invisible. Lo que cada uno de nosotros tiene por aquí dentro es un universo invisible, con una potencialidad maravillosa. No hace mucho, siento no tener aquí el dato, pero en un cultural, en una revista, hará, por ejemplo, 4 semanas, 3 semanas quizá, en un cultural que se difunde con muchos medios, mucha prensa española, puede llegar a una difusión de más de 1 millón de ejemplares, aparecía entrevistado un científico que se dedica a la cibernética. Entonces decía de repente, la libertad en realidad no existe. La libertad no existe. Hace un rato me he asomado aquí nos podemos asomar, a esta ventana, es decir, todo lo que se ve es fruto de la libertad. No tiene otra explicación. Esto no tiene una explicación natural. Esto así ha salido de aquí, porque una persona lo ha pensado, porque una persona lo ha querido. Claro, como hay un materialismo tan fuerte, tenderán a decir, bueno, pero ha sido impulsado a quererlo. Claro, entonces ya entramos en un círculo vicioso donde no hay quien se aclare. Pero la entera superficie del planeta ha sido transformada, unas veces para bien y otras para mal, por la libertad humana. Claro, decir que la libertad no existe es una especie de patinazo tremendo, ¿no? Pero mucha gente comparte esa idea. Bien. Sin embargo, comparte esa idea porque esto no se ve.
Todo lo que está por ahí ha sido fruto de una inteligencia. Y no solo una inteligencia, porque para ser esta pantalla hay que saber mucho. Hay que haber investigado mucho. Hay una montaña de conocimientos. Hay que haber pensado mucho y tomado decisiones constructivas sobre esto. Todo esto ha salido de conciencias humanas. Entonces, aunque nosotros tengamos respecto al pasado, nos sentimos superiores, solo en algunos aspectos somos superiores. Nosotros en muchas cosas sabemos más, tenemos, vamos a decir, más ciencia, aunque ya he dicho que no está muy repartida la ciencia, la mayor parte de la gente sabe muy poquito de ciencia. Incluso puede decir cosas como esta, que dices, hombre, está mal pensado, ¿cómo puede decir esto? Tenemos más ciencia, desde luego tenemos más técnica. Eso también es verdad. Sin embargo, claro, en lo que se refiere a la conciencia humana, pues estamos casi en la misma situación de siempre. Casi en la misma. Entonces, hay una experiencia humana de siglos sobre cómo funciona el ser humano. Esta mañana, hablando con otras personas, salía una frase de un pensador francés, La Rochefoucauld, que tiene pues dichos y dice: una gran parte de las personas dedica la primera parte de su vida a ser más miserable la segunda. Experiencia que él veía con la gente joven entonces y que hoy también puede pasar, ¿no? El problema de la bebida era importante hace 400 años y ahora también es importante. El problema de la violencia era importante hace 400 años y hoy también es importante. El problema del robo era importante hace 400 años y hoy también es importante. Y el saber lo que es la justicia, el saber lo que es la honestidad, el saber lo que es la virtud, el saber qué le va bien a un ser humano era importante hace 400 años, o hace 1000 años, hace 2000 años, y hoy también. Y de eso la ciencia apenas nos dice nada. La ciencia nos describe cómo es el universo físico, pero apenas describe cómo es la conciencia. Estamos en el año 2022. Apenas sabemos cómo funciona la inteligencia desde un punto de vista, vamos a decir, físico. Sabemos muchas cosas ya de neurología, pero no sabemos lo suficiente, ni sabremos nunca, para explicar suficientemente bien la inteligencia. La única manera de saber algo sobre la inteligencia es desde la propia inteligencia. Este año daré un curso para medicina, allí en la Universidad de Navarra. Pensaba empezar explicando, refiriéndome a los ordenadores. O si ustedes tienen un gran ordenador, pueden decir, bueno, ¿y un ordenador qué es en definitiva? Pues es un conjunto de plástico y de metal, ¿no? ¿Sería una buena descripción? ¿Qué les parece? Quizá incompleta, ¿no? Un coche es un conjunto de plástico y de metal. ¿Sería una buena descripción? Como el ordenador, exactamente. ¿Qué nos pasaría? El coche es mucho más simple, claro. Pero un coche tiene una cosa que es un motor. Y un motor no solamente es un poco de plástico, es una idea. A alguien se le ocurrió, lo diseñó. Gracias a que un motor tiene pistones, ¿verdad? Y que hay una biela, consigue mover y eso ha sido todo pensado. Es una cosa, una idea que ha sido plasmada en materia con la cual se mueve el coche. Entonces, cuando uno dice que el coche es, dice, usted se olvida de que ahí hay muchas ideas metidas dentro. Y lo mismo podíamos trasladar a la naturaleza. Usted se olvida que en una célula hay muchísimas ideas metidas dentro. No puede ser usted solo una descripción. Si usted describe, si usted quiere entender cómo funciona un ordenador, de nada le sirve el análisis químico del ordenador. No le sirve. No aprende nada sobre cómo funciona el ordenador. No quiere decir que no valga. Yo, como antes se decía, soy ingeniero.
voy a decir, doy gracias a Dios, no de que sea ingeniero, pues hay que dar gracias a Dios por todo, pero, porque uno es ingeniero y porque uno se tropieza también. Bueno, pero, digamos, bueno, pues me parece que es muy bonito haber aprendido física, haber aprendido química, me parece bueno porque es parte de los saberes de nuestra época. A mí me gusta la química, me gusta la física, y me parece un gran éxito el que nuestra civilización haya sido capaz de descubrir de qué está hecho el mundo. Verdaderamente es un saber, un saber, un saber y es un valor. Pero bien, claro, pero sin embargo, ese saber no nos sirve para conocer la conciencia humana. Ahí estamos en el mismo problema que el ordenador. Por más análisis químico que hagamos del ordenador, del plástico del ordenador, del metal del ordenador, de los componentes, no entenderemos los programas. Y aquí el salto es mayor, en el caso del ser humano, porque claro, el orden de complejidad que tiene una célula es mayor que un ordenador. Una sola célula, muchísimo mayor. ¿Eh? Bien, esto sería un acceso un poco externo al tema. Pero, para decir, la conciencia humana sigue siendo un gran misterio. Y aunque es verdad que sabemos mucha ciencia, mucha bioquímica, sabemos mucho, sin embargo, este es un saber distinto, del cual lo que sabemos es fundamentalmente por experiencia. ¿Con qué una persona es feliz? ¿Qué destruye a una persona? ¿Qué realiza a una persona? ¿Cómo es la libertad? ¿Cómo es la inteligencia? ¿Qué aspectos tiene la inteligencia? Eso solamente se puede conocer por análisis de la propia conciencia. Y en ese terreno estamos, digamos, en la misma posición que hace 2000 años. La única ventaja es que ha habido otras personas que han pensado. Entonces tenemos más opiniones sobre este tema. Pero en realidad nuestra ciencia de la materia y nuestra técnica apenas nos dicen nada sobre la conciencia humana. Y sin embargo es fundamental, porque nosotros sobre todo, efectivamente tenemos un cuerpo, sobre todo somos una conciencia. ¿Y cómo es? ¿Y cómo se consigue que funcione bien? ¿Y cómo se consigue que se realice? Esto es un saber que solamente se adquiere por experiencia. Y que uno lo puede encontrar en Confucio, lo puede encontrar en Buda, lo puede encontrar en tantos exponentes, lo puede encontrar, por supuesto, en la sabiduría griega, que son 1000 años de pensadores. Bien, damos ese salto entonces. Ahora vamos a borrar un poco. Sitio por aquí. Bueno, quizá hacemos una nueva. Esto, fantástico. Así podemos volver si queremos, esto funciona fantástico. ¿Eh? Anterior, no, ¿cómo era? Aquí volvemos a la primera, aquí volvemos a la segunda. Fantástico. Bueno, entonces, 1000 años de filosofía griega. 1000 años de filosofía griega. Y conviene hacer una advertencia. La palabra filosofía ha cambiado 4 veces de sentido, por lo menos. Por lo menos, 4 veces de sentido. En el mundo griego, filosofía significaba un modo de vivir, un modo sabio de vivir. Sobre todo, un ethos. Un filósofo era una persona que se dedicaba a la sabiduría, pero que eso llevaba consigo una manera propia de vivir. ¿Que en qué consistía? Si tú te quieres dedicar a la filosofía, tienes que vivir por encima de tus pasiones. 1000 años de filosofía griega que sobre todo significa algo. Esto, ¿eh? Después, también un modo de vivir y también diríamos una sabiduría sobre la vida. El cristianismo se apuntará también a esto y dirá, somos una sabiduría. Este es, digamos, el mundo griego. Este es el mundo cristiano. El cristianismo es una sabiduría de cómo vivir. En el siglo XVIII,
Filosofía solo significa saber. Y un químico es un filósofo. En el siglo XX, pero ya en el siglo XIX, un filósofo más o menos es o un pensador o un académico. ¿Y aquí qué ha desaparecido? Esto. O sea, hoy, no, digamos, los filósofos en general, bueno, depende de cada uno, claro, pero no adoptan un modo de vida, porque los filósofos griegos eran una cosa parecida, un bonzo, ¿eh? Una cosa parecida. O sea, un señor que quiere vivir por encima de las pasiones. ¿Y por qué quiere vivir por encima de las pasiones? Por encima de las pasiones quiere decir por encima de los deseos, por encima de las tristezas, por encima de los desánimos, de los dolores de la vida, las dos cosas. Entonces, la filosofía implicaba dos virtudes fundamentales. Una, diríamos, es la templanza o la sobriedad, que no te dedicas a los placeres. Si quieres dedicarte al saber, no le puedes dedicar demasiada atención a los placeres. Si bebes mucho, no podrás ser filósofo. Si comes mucho, no podrás ser filósofo. Si lo que te interesa es vivir bien, no podrás ser filósofo. Lo pensaban así. Claro, como siempre pasa, unos los vivían mejor y otros los vivían peor, ¿verdad? O sea, un ideal común, pero bueno, hay muchos casos donde se ve que no lo vivían así. ¿Eh? Está la vida de los más ilustres filósofos griegos, de Zenón, de un Zenón, que hay varios, y ahí, bueno, pues cuenta todo tipo de casos. De algunos se reían porque no vivía en realidad como un filósofo, sino como un bebedor. Pero es muy notable que el conjunto de la filosofía griega 1000 años, ¿verdad? Entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo, tiene esto realmente como un objetivo identitario y además explícito. ¿Eh? Y uno dice, esto ya es el inicio del humanismo, porque humanismo significa sabiduría sobre el ser humano. Y aquí la sabiduría es que si quieres ser sabio, si quieres vivir como un hombre racional, tienes que vivir por encima de tus pasiones. Pasiones que son la templanza y también, quiero decir, necesitas estas virtudes. La templanza, que es vivir por encima de los deseos, y también necesitas la fortaleza, o dicho en un castellano más expresivo, la valentía. ¿Para qué? Sobre todo para sostener el ánimo, para no desanimarte por el dolor, por la pereza, por las adversidades. Ser valiente, afrontar. Esto es lo que constituye la fortaleza de una persona y la protección de su libertad. De aquí procede, completándolo, vamos. Qué bonito, ¿no? De aquí proceden las 4 virtudes. A esto le tendríamos que añadir la prudencia, que es la prudencia unida a la sabiduría práctica, que es la manera sabia de vivir, y también la justicia. Esto formaba el ideal de funcionamiento de una persona. Y todavía hoy es un ideal muy bello. Dice, ¿qué bienes interiores? Humanismo, los bienes invisibles. Hemos dicho, bienes invisibles. Pues tener sabiduría práctica y también el hábito de juzgar las cosas. Al Papa actual le gusta mucho hablar de discernimiento, conecta con esto. Tener un poco de experiencia de la vida y discernir lo que conviene, lo que es adecuado. Eso es la prudencia o sabiduría. Cicerón le gusta más hablar de esa sabiduría. He visto por ahí un libro de Cicerón, pues en el libro más famoso de Cicerón, que es Los deberes, habla de que lo dirige a su hijo. Como siempre hay los mismos problemas. Su hijo estaba estudiando en Atenas. Lo había mandado a estudiar, como había estudiado el propio Cicerón. Y bueno, ya se sabe que en Atenas, bueno, no siempre se comportaba de una manera muy ideal y por lo visto bebía bastante, ¿no?
El hijo de Cicerón en Atenas le daba bastante al... Toda la vida, todas las épocas hay problemas y como ven se parecen bastante. Bueno, pero a él le dedica este libro que se llama De Officis, o se llama también Los Deberes. Pero lo que quiere decir es cuál es ideal de una persona, de un buen ciudadano, de los ciudadanos que hacen falta. Hace falta que sean sabios, en este sentido de prudentes, gente que juzga bien. Hace falta que sean justos, que vivan la justicia, que solo así se sostienen las sociedades. Justicia y honestidad, por poner una palabra cercana. Hace falta que sean templados para que no sean dominados por los deseos. Hace falta que sean valientes. Si estudiamos un poco esto, nos damos cuenta de que estas 4 virtudes son también la defensa auténtica de la libertad. De la libertad. Para nosotros, la libertad es una palabra muy importante. Sin embargo, la libertad tiene 2 dimensiones. Una es la libertad interna y otra es la libertad externa. La libertad externa es que nadie me coaccione. Esa la tenemos clarísima. Que nadie haga violencia sobre mí, que nadie me robe, que nadie me apriete, que nadie injustamente, ¿no? Y en principio el Estado nos protege de eso. Defiende las libertades, el ejercicio de las libertades. Sin embargo, hay un aspecto de la libertad que es interna y que tiene que ver con esto. Si el hijo de Cicerón bebía demasiado, a lo mejor acabaría siendo un borracho. Si uno es un borracho, ha perdido su libertad interna. Si le domina el deseo, ha perdido su libertad interna. Pero también si no es valiente, ha perdido su libertad interna. Si no es valiente, o sea, si con frecuencia se desanima, si no puede superar el dolor, si no puede superar la dificultad, si no puede superar la pereza, si no se levanta de la cama, está vencido. No tiene libertad interna. No puede decir, soy libre, hago lo que me da la gana. Incluso la expresión, que aquí se utilizará la misma, ¿no? Hago lo que me da la gana, la misma. Si se fijan ustedes, si analizan un poco la expresión lo que me da la gana, es una expresión como poco libre, porque depende uno de la gana. O sea, no se sabe de qué, de algo que le nace por dentro, ¿no? En lugar de venir la libertad de aquí, viene de si me da la gana o no me da la gana. Hombre, hemos dicho al principio que el ser humano se distingue por ser racional, ¿verdad? Entonces, que lo que le domine sea la gana, o sea, si le apetece o no le apetece, o si se le cruza por aquí un cable y dice, me apetece el sexo, me apetece comer, me apetece, y eso pase por encima de todo, pues no parece que sea tan libre, ¿no? Entonces, esto realmente, fíjense, estamos hablando de humanismo, que es conocimiento del ser humano. Esto es puro conocimiento de cómo funciona el ser humano. Gran experiencia, sobre la cual, aunque nosotros sabemos mucho de ciencia y de técnica, en realidad todo eso casi no nos ayuda a nada. Esta es experiencia humana recogida en nuestra propia tradición, ¿eh? Y que sirvió entonces y todavía hoy nos sirve. Y son bienes invisibles. No se ven, pero la persona que lo tiene este beneficio y la persona que no lo tiene, pues no tiene este beneficio. No es suficientemente libre. En esto podemos nosotros recoger perfectamente esa tradición. Y uno podría decir, bueno, bien, y a estas 4 virtudes, ¿qué le añade el cristianismo? El cristianismo añade muchas cosas a la visión antigua, ¿eh? Primero, añade una idea de Dios. Claro, esto es importantísimo porque la idea de Dios significa la idea del marco de todo el universo. Y la idea de que detrás de todo hay un ser bueno, justo y creador. ¿Eh? Ya le voy cogiendo aquí. Bueno, justo y creador. Entonces,
Aunque el universo a veces, claro, nosotros vemos la naturaleza no siempre es buena, ni es justa, ni es creadora. Si solo viéramos a Dios a través de la naturaleza, tendríamos una visión deformada, como tienen muchas religiones, vamos a decir, naturales, empleando un lenguaje que a veces se ha empleado. Nosotros conocemos a Dios a través de una revelación que viene en la Biblia y en Jesucristo, ¿no? Entonces sabemos que es así. Entonces sabemos que venimos de Él y que vamos a Él. Bueno, eso ya sitúa muchísimo. Después sabemos que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, se explica no como un constructo de esta tierra, sino se explica desde arriba, no se explica desde abajo. Se explica desde Dios, no se explica desde abajo. El misterio de la inteligencia, el misterio de la libertad. Antes hemos dicho que esta persona, que ahora no sé repetir su nombre, decía, la libertad no existe. Les voy a contar de dónde viene por qué lo decía esto. Hace una referencia a un famoso experimento, que era con una palanquita. Ahí ahora no me va a acordar, ya me saldrá. ¿Cómo se llama era un famoso experimento de la psicología. Era sencillamente poner a una persona ante una palanquita y tenía que decir cuándo tomaba la decisión de ponerla a la derecha o a la izquierda, de mover la palanquita. Entonces resultó que al hacer ese experimento, cuando él decía que había tomado la decisión, ya antes se observaba que había habido actividad cerebral. Decía, no, pero pues el cerebro ya ha decidido antes de que la persona tenga conciencia de ello. ¿Eh? No, no es Pablo, ya me saldrá. Libet. Libet. Es el experimento de Libet. Pablo es los reflejos condicionados, etcétera, que tiene también su sitio, pero es el experimento de Libet, que era con una palanquita. Si se fijan, claro, la palanquita no es un buen experimento para la libertad, porque ahí no hay nada que pensar. Hemos dicho, eso es fruto de la libertad porque está pensado. Esto es fruto de la libertad porque está pensado. La libertad no es solo hacer cosas a lo loco, es una inteligencia que decide qué es lo mejor. ¿Cómo tiene que ser una pantalla que funcione bien? Necesita un montón de cosas, hay que pensarlas. Y luego tomamos decisiones. ¿Cómo vamos a hacer este entorno? ¿Cómo vamos a poner la luz? ¿Cuánta iluminación? Todo esto está pensado. Y las decisiones son producto de una inteligencia que piensa y dice, esta es la mejor solución. No es la libertad, la auténtica libertad es un ejercicio de inteligencia, no es a lo loco. Si fuera a lo loco, eso no es libertad. Dice, ¿por qué has hecho esto? Pues no sé. Eso no es ejercicio de libertad, ¿no? Dice, ¿por qué has hecho esto? Ha hecho esto porque he visto que convenía hacerlo por esto. Eso es el ejercicio de la libertad humana. Entonces, claro, el movimiento era un movimiento que no añadía nada. No añadía nada. Pero de ahí viene, bueno, este es un tema importante que pesa mucho en todo el ámbito de la poca comprensión que a veces hay en algunas áreas de la ciencia sobre la libertad. Porque no es accesible. La libertad no se puede estudiar en un laboratorio. Y sin embargo, nosotros a todas horas del día, ya digo, mirando la superficie de la Tierra, se ve como hay un ejercicio de la libertad constante. Es una cosa que existe, vamos, de una manera abrumadora. Hoy no está explicado la libertad, no está explicada la inteligencia humana. La libertad en la inteligencia. Nosotros decimos, claro, bueno, es que se explica desde arriba, no se explica desde abajo. Se explica porque somos imágenes de Dios. Esto no hay manera de explicarlo desde abajo. En la materia no hay libertad. Puede haber indeterminación, pero no hay libertad. Hay indeterminación en algunos ámbitos de la física cuántica, pero no hay libertad. Libertad significa una inteligencia que combina y dice, esta es la mejor solución. Ese es el ejercicio de la libertad. Una inteligencia que decide. Una inclinación inteligente. ¿Por qué vas a hacer esto? Porque he visto que es lo mejor, es lo que conviene. Tiene una razón. Las decisiones libres son decisiones deliberadas, decisiones racionales. Todo esto es
humanismo. Todo esto son bienes interiores, desarrollo de la libertad, ejercicio de la libertad protegido por las virtudes. Bueno, pero hemos dicho, ¿qué añade el cristianismo? Una idea de Dios, un fundamento para la imagen y semejanza. También añade un gran tema que es la caridad. Al conocer a Dios, justamente se celebraba el domingo, la Trinidad, 3 personas. La caridad, el cristianismo da al amor, al amor entre personas un rango máximo, porque está en Dios y tiene que estar entre los hombres. Una persona se realiza amando. Entonces eso da un ideal de vida, que es distinto de los ideales griegos, porque cuando hemos dicho antes, bueno, los filósofos, el eletos, ellos lo que querían era conseguir la sabiduría y vivir por encima de las pasiones. Era el ideal de vida. Pero el ideal cristiano no es simplemente vivir por encima de las pasiones. El ideal cristiano es amar al prójimo y que la vida suponga, la realización de la vida no es la sabiduría, no es el saber. La realización de la vida es el amar, como Dios. Claro, esto supone, todo esto son los bienes interiores. Hay muchos más. Aquí nos ha abierto nuevas páginas. Hemos dicho bienes invisibles. Esto, bueno, primero hemos dicho, hemos hablado de un ideal del ser humano, bien invisible. Hemos hablado de las virtudes, que son las que protegen la libertad y que son bienes invisibles también. Son la musculatura del alma esto. Y la realización de la persona en el amor. Además hay más bienes invisibles que pertenecen a la conciencia. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo la estética, el sentido del humor, también los saberes y el ejercicio de la inteligencia. Todos esos son bienes invisibles, bienes invisibles. La persona se desarrolla con esos bienes invisibles. Fíjense que nosotros vivimos en una sociedad muy materialista. O sea, se corre el peligro de que como tenemos tantos bienes, acabemos absorbidos por ellos. Acabemos absorbidos por ellos. Pero, ¿qué es lo más importante en la vida de una persona? Desde luego, si es cristiana, lo más importante en la relación de la persona es el amor, que significa donación, vivir para los demás. Además, inmediatamente después viene la justicia o la honestidad, que es el bien más alto en una persona. Viene, amor se puede sacar aquí también, diríamos, por la amistad. Lo podemos poner aquí, de los grandes. Esto ya lo conocían los clásicos. Después vienen, digamos, la libertad, que necesita esas virtudes que nos hacen libres. ¿Qué virtudes nos hacen internamente libres? Nos hacen internamente libres la templanza, el poder decir que no a los deseos. Esto va contra nuestra civilización del consumo. Poder decir que no. Poder decir que no. Hay un donut, pero no voy a comer. Soy capaz de no comer el donut, ¿no? Soy capaz de no comprarme el último móvil que ha salido. No puede ser, es que ¿cómo voy a estar yo sin el último móvil que ha salido? No sé si te das cuenta, yo soy muy importante. El último móvil que ha salido. No puedo resistir eso. Bueno, ¿y por qué no puedes resistir eso? ¿Te hace falta o no te hace falta? Porque claro, los móviles, todos los objetos son posesión nuestra, pero ellos también nos poseen. Y cuanto más potente sea un objeto, más nos posee. Si usted tiene un coche vulgar, no le posee nada, porque un día lo pierde y no le pasa nada, ¿no? Ahora tiene un coche maravilloso y estará todo el día pensando en el coche, ¿no? No, cuidado. Atención, no el coche. Sí, pero ¿dónde ha quedado? No lo toques, no. Hay que llevarlo, hay que traerlo. Tú posees el coche, pero el coche también te posee, ¿no? Si fuera una porquería de coche, ¿de dónde está? Me da igual, ¿no? Si se pierde no me importa mucho. No es una broma, eso ya lo sabían los clásicos. La templanza, y luego decimos la valentía. La libertad depende de la valentía.
¿Por qué? La valentía ante nuestros defectos, ante nuestra cobardía, ante nuestra pereza, ante nuestra... El valor de una persona depende de esto. Luego están los saberes. Y la estética. Fíjense, todo esto son bienes invisibles. Tenemos que tener cuidado para que en nuestra civilización del consumo, en nuestro consumo particular, esto pertenezca, diríamos, a nuestro consumo. No esté absorbida en nuestra vida por otras cosas. Esto tiene que ocupar un sitio. Eso es la tradición humanista. Eso es la experiencia humana desde muy antiguo. Además constante. Hoy sigue siendo igual de válido que hace 2000 años. Eso sin quitar nada, fíjense, al valor de lo que hemos obtenido. Hemos obtenido unas ciencias que forman parte del saber. Qué gran cosa saber también de ciencia, de los saberes. Eso también es un bien invisible. Y hemos dicho, mucha gente no tiene la imagen científica del mundo. Supone que las tienen otros, pero no la tiene. Qué bueno saber. Muy bonito. Bueno, y hay más cosas, la literatura, etcétera, ¿no? Bueno, esto sería un poco un panorama de los bienes invisibles que desarrollan la persona y dan calidad a la vida. Dan calidad a la vida. Dan altura a la vida humana. Es verdad que la vida humana a veces se desarrolla, lo podemos ver, en unas circunstancias a veces de necesidad. Hay gente que lo único que puede hacer es sobrevivir, ¿no? Dedica toda la vida a sobrevivir. Casi no puede subir más arriba, por las circunstancias de la vida. También, claro, eso nos tiene que llamar la atención porque nos exige algo de nosotros. No podemos vivir metidos en nuestra torre de marfil, ¿no? Como ya decía Cicerón, un auténtico ciudadano es una persona que se preocupa por la ciudad, por el bienestar de la ciudad. Eso pertenece también al ethos, a la manera de funcionar de una persona que quiera ser un humanista. Un bien interior también. Bueno, pues esto es un poco el espectro, un poco rápidamente presentado, de lo que son los bienes invisibles que hacen la vida más humana y le dan más calidad. Muy bien. Sí, bueno, no estoy seguro de haber dicho que fueran 4 virtudes del cristianismo. Podemos añadir alguna más. Miren, ahí esta mañana precisamente también me refería a este es un jesuita alemán, aunque tiene un apellido más bien oriental, no es pero decía las virtudes cristianas, virtudes que tienen los cristianos no tenían los clásicos. Uno ciertamente es la caridad. El otro es la humildad, curiosamente. El mundo griego pues pensaba que había que ser muy fuerte, que había que ser muy grande, y ahí se acababa todo. La humildad no entraba dentro de sus parámetros, era como un fracaso. Ser humilde quiere decir que has fracasado. Si eres pequeño, has fracasado. Necesitas ser una gran persona y por tanto estar orgulloso de ti mismo. Claro, eso en el cristianismo cambia al ponerse delante de Dios y al tener conciencia de pecado. La humildad cristiana está unida a que uno tiene siempre que arrepentirse. Y uno sabe que es así. La experiencia de que uno falla y uno tiene que arrepentirse ante Dios y ante los demás. Esto es cristiano. Esto es una virtud cristiana. El arrepentimiento. No era una virtud griega. Gracias. Hoy en día predomina entre los jóvenes y en general en la cultura el relativismo, ¿no? Entonces, para la mayoría de personas, las cosas que lo hacen feliz a uno son subjetivas, es decir, de cada uno. ¿Cómo hacer para transmitir el mensaje de que hay bienes objetivos, de que la felicidad puede ser algo objetivo y no Sí. depende de cada uno? Bueno, yo diría que la palabra subjetivo es una palabra peligrosa. Bueno, no peligrosa. Peligrosa es una broma. Es una palabra un poco confusa. ¿Por qué? Porque subjetivo quiere decir que es propio de un sujeto. Aquí con la... Propio de un sujeto, y esto es verdad siempre, todo lo que es... La inteligencia subjetiva, claro, es propia de un sujeto. Lo que yo pienso es subjetivo, claro, lo pienso yo, no lo piensa una silla, ¿no? Es decir, siempre de un sujeto. En ese sentido, siempre es subjetivo, ¿verdad?
Pero la gente joven, dice, tiende a ser relativista. Bueno, la gente joven sobre todo, tiende es como una especie de repetidor de la época. Está educado con lo que ha recogido del ambiente. Entonces, que le llega por muchos sitios y especialmente por su propio medio. Y hoy está además, la juventud es un objeto principal, o sea, la diana principal de la publicidad. La publicidad está dirigida fundamentalmente a la gente joven, porque todo el mundo quiere ser joven. Claro, la gente joven tiene el problema de que no suele tener mucho dinero, entonces no va a comprar un gran coche. Pero la ropa está dirigida principalmente hacia la gente joven. Entonces, están torpedeados. Eso también, o sea, nuestra división del consumo está muy centrada en la gente joven. Y luego, nunca ha habido tanta inteligencia como hay hoy dedicada a que compremos. Nunca. O sea, la inversión que hay en eso, la publicidad nos lleva por todas partes. Muchísimas cosas se sostienen por la publicidad. Esto no ha pasado nunca así. Quiere decir que nosotros estamos bombardeados de la mañana a la noche para que compremos. Claro, esto también es una cosa que hay que tener en cuenta hablando de humanismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer llegar estas cosas a la gente joven? Bueno, la gente joven es muy sensible al medio, van a hacer lo que hagan todos y tienen horror a no hacer lo que hagan los demás. Pero también son muy sensibles a la belleza, a cosas que les parecen bonitas. Entonces, siempre la belleza es el camino de la mejor educación. Que perciban lo que es bueno a través de la belleza. Por ejemplo, en la conducta de las personas. Por eso es tan importante ejemplos, vidas. También pueden ser interpelados con todo el tema, por ejemplo, de la justicia. Antes llegaba más, porque el ambiente lo apoyaba más. Ahora llega menos, porque está muy combativo por el consumo. Pero el hacerles llegar que tienen algo que hacer en este mundo por tanta gente que tiene que mejorar. Antes, a mí me parece que hay que cambiar un poco de registro. Antes era simplemente el objetivo era la revolución, hacerlo todo distinto. Hoy creo que ya tenemos mucha experiencia, el objetivo es el desarrollo. ¿Tú qué puedes aportar a una sociedad en desarrollo? Cuando tú te vayas, ¿ha mejorado algo? ¿Habrá mejorado algo? Esa es una interpretación que hay que hacer a la gente. O tú eres sencillamente una especie de agujero, o sea que si desaparece no pasa nada. Un consumista. Una persona que su objetivo de la vida es Disneylandia, vivir como en Disneylandia. Hay gente que piensa que el mundo tiene que ser Disneylandia. Todo bonito, todo interesante, todo entretenido y se acabó, ¿no? No, pero se ha equivocado. En el mundo hay dolor, en el mundo hay sufrimiento, hay algo que hacer en este mundo. No, la vida no consiste en pasarlo bien, es un error. Podemos pasarlo bien, pero además tenemos que hacer algo positivo. Ese yo creo que es el mensaje que hay que transmitir. Después te dice, hay un relativismo sobre la verdad, pero en realidad es un juego de palabras esto. Porque en clase yo lo combato bastante esto, pero en fin, un trabalenguas al final. Les digo, miren, a ver, ¿cuánto vale el autobús? 0,75, ya tenemos una verdad. Pero mira, la verdad relativa, ¿cuánto vale el autobús? 0,75. Usted subas, diga que no vale 0,75, a ver qué pasa. El autobús vale 0,75. Esa afirmación es una verdad, la verdad existe. Ya existe una verdad. Toda la ciencia consiste en aumentar el número de verdades, que son a veces así de tontas y de pequeñas. La verdad existe, sí. Pero esto, que es un argumento auténtico y verdadero, ¿verdad? Como están hartos de oír que la verdad no existe, pues van a seguir repitiendo que la verdad no existe, aunque te digas, no, mire, existe una verdad, el autobús vale 0,75. Y como esa hay miles y miles de verdades. Cualquier conocimiento es una verdad. Entonces, no tiene nada relativo esto también. Sí tiene de relativo en este sentido. Lo conozco yo, eso sí.
Hola, hola, hola. Ok, breve, gracias. Yo un poco en la línea con la que usted finalizaba respecto al tema de la felicidad, tengo una duda que de hecho ya le compartí al doctor Moris Polanco. Nosotros en la universidad leemos un texto que se llama El genio de Occidente. Lo escribió un académico francés del siglo pasado, en donde él hace una historia breve de Occidente, justamente, pues, de por qué somos ese genio. Y tiene una afirmación que es bastante, no sé, interesante y me gustaría saber su opinión. Es decir, él hace una transición, pasa por la Edad Media y dice que una vez se introduce el Renacimiento, la Revolución Científica, por ejemplo, el hombre vuelve a conocer aquello de la felicidad. Es decir, si bien con los griegos, como usted expone a propósito de, de las virtudes cardinales, por ejemplo, Aristóteles ya habla de la felicidad de la teología, por ejemplo, Sí. pero que en la Edad Media, todo el medioevo, se abandona de alguna u otra manera, según la tesis del autor, aquel concepto de la felicidad y que se rescata nuevamente en la modernidad o en el Renacimiento italiano. Entonces, yo en lo particular estoy en desacuerdo con esta tesis, pero me gustaría saber qué piensa, es decir, ¿es correcto o Sí. no? Bueno, al ser unas generalizaciones tan grandes de la historia, lógicamente tienen que ser un poco demasiado estereotipadas. El deseo de felicidad es una cosa que está metida en el corazón del ser humano en todas las épocas. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, va a pasar que la experiencia humana es que esta felicidad no se alcanza. Se alcanzan momentos de dicha, se alcanzan momentos de realización, se alcanzan satisfacciones también. Pero la felicidad no se alcanza. ¿Por qué no se alcanza? Pues porque uno se muere, porque hay dolor. Entonces, eso necesita un análisis más profundo. Y yo tenía un tema en la antropología que daba felicidad, pero siempre me parecía un tema que era una especie de invitación al egoísmo. Sé feliz es una invitación al egoísmo. Por una parte no podemos evitar querer ser felices, claro, pero es una confusión. Quizá conozcan el libro Cautivado por la alegría, Surprised by Joy, donde cuenta él su vida. Y precisamente su vida es una especie de búsqueda de la felicidad, teniendo presente una sensación de plenitud que él ha tenido desde niño, que tiene que ver con una sensación de plenitud estética, de qué bonito es esto, qué maravilla, qué fantástico. Y va como buscando eso. Eso le lleva a la conversión. Y al final se da cuenta de que la felicidad no puede ser buscada por sí misma. Y fíjense que es distinto, por eso al tema le ponía yo felicidad o realización. Porque pienso, hombre, lo bonito es llegar al final y decir, he hecho lo que tenía que hacer. He hecho lo que tenía que hacer. Ese es el bien que uno tiene al final de su vida, ¿no? Dice, no, estoy nadando en la satisfacción. Bueno, esa base de droga se puede conseguir una cierta satisfacción, ¿no? Con un rendimiento decreciente siempre, ¿no? Y luego en la medida que todavía lo controlamos mal, en la medida que controlemos mejor la dopamina y tal, ¿no? Pues una inyección de dopamina, bueno, estás absolutamente salido, ¿no? Claro, pero es una satisfacción animalesca esa, ¿verdad? Entonces, la felicidad tiene ese problema dentro. Desde un punto de vista cristiano, dirán, bueno, es que la felicidad solo se alcanza en Dios y es trascendente. Es trascendente. Ahora, en esta vida, tú puedes dar todo bien produce una dicha. Lo mismo que todo mal produce un dolor. Si se hace una categoría de bienes, sale una categoría de dichas, de satisfacciones, en cierta manera de felicidades. Dice, unas alubias o unos frijoles, dice, bueno, proporcionan una cierta dicha. La amistad proporciona una cierta dicha. El haber hecho lo que tenía que hacer proporciona una cierta dicha. El haber sacado adelante a los hijos proporciona una cierta dicha. El tener un buen coche proporciona una cierta dicha. Son distintas. Todo proporciona dicha, pero son distintas. Y hay unas que tienen más categoría que otras. ¿eh? Hay un orden. Lo mismo que hay un orden de amores. Hay unos que son más importantes que otros. Y que hay que ponerlos por encima, porque si al final mi vida ha sido los frijoles, bueno, pues claro, si realmente, vamos que sí, si me he vivido a un nivel mínimo, pues a lo mejor es que no tenía que comer y he andado toda la vida buscando frijoles. Bueno, que en fin, pobre hombre, ¿no? ¿Eh?
ojalá hubiéramos podido ayudarle. Pero si uno podía haber hecho más y se ha quedado con los frijoles, pues hombre. ¿Qué tal? Yo tenía una pregunta relacionada con... yo he estado escuchando mucho ahora por algunas partes todo el tema de la oxitocina y las cuestiones que libera el estar estresado, que tienen más que ver con la psicología. Sí. Y entonces muchas veces el planteamiento sí es desde la psicología bueno, que yo he escuchado es buscar la felicidad y entonces hay una cosa que se agrega a estar estresado y hay otras cosas que lo que dan es oxitocina y entonces entre más actos de oxitocina, entonces parece ser que transmiten exactamente de podemos ser felices. ¿Verdad? Si tú haces ciertos actos que te liberan ciertas cosas. Entonces ¿cómo se llama? Mi pregunta más relacionada es, ¿cómo se compagina? Porque a veces yo veo que esa línea es muy delgada con un planteamiento vital desde estos bienes invisibles, que necesariamente se tiende a ciertos fines y tiende a ciertas cosas, y del otro lado, como, no sé, yo no le quiero decir propaganda porque no es propaganda, pero sí está muy metido el tema de entendernos cómo estos actos te liberan algo y entonces estos otros, el cortisol es la otra que, entonces hay mucho cortisol y mucha oxitocina. Y entonces el tema fundamental entre el cortisol y la oxitocina, entonces podemos estar viviendo de esto te da oxitocina, esto te da cortisol, y entonces me parece a mí que en la mente actual, cuando un planteamiento así podría contraponerse a la bebida que están tomando de la psicología. Entonces, yo quisiera tal vez como haber una como, no es solución, sino que es decir, ¿qué tiene que ver algo la psicología en qué decir en todo Sí, esto? la psicología tiene siempre algo que decir. San Agustín decía que la moral, fundamentalmente, es el orden de los amores. El que hemos dicho antes que hay escalas de bienes, hay bienes de distinta categoría. Hay un experimento mucho más antiguo que este, pero en el fondo están todos relacionados, que era con primates poner unos electrodos en los centros, digamos, de excitación de algún tipo de placer. Les ponían y ellos mismos podían, digamos, excitar el placer dándole una palanca. Bueno, el asunto terminaba en que se morían a base de darse la palanca. ¿Eh? Eso también vemos que sucede entre los seres humanos, porque, digamos, hay drogas de muchísimo impacto, que bueno, que precisamente por eso, aunque son sumamente destructivas, la gente los busca, porque les da un subidón, ¿eh? Dice, y es un tipo de satisfacción demasiado física. Es una satisfacción que te destruye. ¿Eh? Eso es un caso extremo, una cosa extrema bastante extendido. Vamos, la bebida, el alcohol también es un tema muy viejo y ahí lo tenemos, ¿no? Sumamente destructivo, donde se crean procesos, o sea, produce placer y se crean procesos de auto, ¿cómo se llama?, de dependencia. ¿Eh? Bien, hasta ahí esto se puede analizar a un nivel psicológico, pero el placer que da la lectura, por ejemplo, bueno, efectivamente, como el ser humano es como es, o sea, esto también se puede investigar en el impacto que tiene cerebral. Lo que pasa es que no nos dice demasiado de los contenidos. Hoy por hoy, la investigación que tenemos sobre el cerebro se parece a la investigación, a mí me gusta poner ese ejemplo, si nosotros viéramos un ministerio, un edificio de 100 metros con 8 pisos, el Ministerio de Industria, y vemos qué oficinas se iluminan y cuáles no, podríamos saber algo del Ministerio de Industria, ¿no? Pero claro, muy poco, ¿no? Algo así pasa con el cerebro hoy por hoy todavía. Vemos qué zonas se activan, qué zonas se desactivan, pero con eso apenas sabemos lo que está pasando. Por dentro sí que sabemos. ¿Eh? Bien, entonces, efectivamente,
puede haber satisfacciones físicas muy fuertes, pero claro, eso no da la felicidad, eso no es la felicidad. Podemos estar satisfechos, sí. ¿Tiene placer? Sí, tiene placer, pero eso no es la felicidad. Los bienes tienen mucha categoría. La felicidad del amor, la felicidad de haber cumplido el deber, la felicidad de haber realizado una vida, es de otra categoría. Evidentemente, probablemente en el cerebro tendrá también liberaciones de sustancias, porque nuestro cerebro es como es. Pero los motivos son distintos, son de distinta categoría. Y hay un orden entre ellos. Yo es lo que diría. Se podría analizar más en fino, claro. Gracias, don Juan Luis. Dos cosas. Como Instituto Fe y Libertad nos interesa, por un lado, el tema de la libertad, Sí, que usted nos ha planteado de una manera Sí. muy gráfica, pero también el tema de la fe. Sí. Nosotros, nuestro esfuerzo es mostrar que esto no es incompatible. sí, En ese panorama que ha presentado, sí. ¿es la fe un aporte del cristianismo también? Ese es mi primer planteamiento. Y el segundo, usted señaló ahí unos aportes justamente de la visión cristiana. Sí. Entiendo ¿Dónde que estaba? no se podía presentar a todos, Claro. ¿Dónde estaban? pero me pregunto, la revelación que tenemos, aparte de la experiencia que pudiéramos acumular en el tema, Sí, sobre el pecado original sí, y la necesidad de la redención y la gracia, sí. no apareció ahí. ¿Altera eso todo el panorama que nos ha presentado? Bueno, no altera, sí, apareció un poquito tangencialmente, a ver, que ahora se me ha perdido entre tanta pantalla. Hay algunas vacías, quizá la he borrado. Sí, cuando poníamos, ahí poníamos, ¿qué aporta? Bueno, fíjense, aquí es donde aparece. ¿Eh? Porque pecamos, ¿eh? Porque necesitamos la gracia de Dios, ahí hace falta la humildad. Pero efectivamente no estaba, o sea, dentro de nuestra visión del mundo está el pecado y que necesitamos de Dios. Esto es así. ¿Eh? Y que solamente con la gracia de Dios, incluso hay un elemento que se puede añadir aquí, que es muy importante, que es, a ver, borrar. Que es, en San Agustín, hay que quitarle borrar. En San Agustín es lo que se llama la libertad cristiana. Y que es un concepto interesante, precisamente en el contexto que estamos hablando ahora de consumismo, ¿verdad? ¿Qué es la libertad cristiana? Dice San Agustín. Mucha gente puede decir, soy libre. ¿Y por qué? Porque puedo elegir. Entonces, ¿cuál es el paraíso de la libertad? Un gran almacén. Si hay 1000 yogures, es el paraíso de la libertad. 1000 marcas de yogures, ¿no? 1000 marcas de desodorante, 3000 marcas de colonia. Puedo elegir. Es la máxima realización de la libertad, ¿no? Y, hombre, queda un poco pobre que la libertad se agote en elegir yogures, ¿no? O colonias, ¿eh? La libertad, ciertamente, el poder elegir es una característica de la libertad, pero todo el poder crear es característica de la libertad. El poder dirigir la vida es característica de la libertad. El poder amar son características de la libertad que están por encima de las otras, ¿no? Por elegir también, pero van todas unidas, pero más realización son las superiores. Y luego pasa una cosa, que cuando se trata de elegir yogures, la libertad funciona perfectamente. Bueno, a lo mejor no funciona perfectamente porque estoy, por lo que sea, dominado por algo. Pero no tiene problema. El problema aparece donde se ve que la libertad humana está herida, es cuando yo me propongo obrar bien. Mientras mi libertad se dedica solo a buscar lo que me apetece, no se nota nada. El día que yo digo, voy a intentar vivir bien, voy a intentar ser honesto, voy a intentar ser justo, entonces empiezo a ver que la cosa es bastante difícil, ¿no? Que me contradigo mucho. Mientras yo me identifico con cualquier cosa que me pasa por la cabeza, no hay ningún problema. En el momento, bueno, también le pasaba hemos dicho, a los filósofos griegos que querían vivir el ethos filosófico, se daban cuenta que era muy difícil. ¿Eh? Cuando yo quiero vivir honestamente, digo, caray, ¿no? Si no es con la ayuda de Dios, no se puede. Eso es lo que pensaba San Agustín.
Esa libertad nos la tiene que dar Dios. Y hay aquí conecta también un pensamiento de Kierkegaard que se llama de los 3 estadios. Kierkegaard. Vamos a borrar aquí un poquito. Alcihuara. Kierkegaard dice: en el ser humano hay una especie de desesperación de que no es como tiene que ser. A ver, sí. Hay un estadio que se llama estético. La palabra es un poco confusa aquí, pero quiere decir que me dedico a mis gustos. No son gustos estéticos, pero me dedico a mis gustos. Y una persona no se da cuenta, dice, cuando se dedica a sus gustos, que no es como debería ser, que se está deshaciendo, que no es auténtica, está siendo llevado. Hay otro estadio que es el estadio ético, cuando yo quiero ser honesto, cuando yo quiero vivir como una persona. Y entonces, ¿qué me pasa? Que tengo una cierta desesperación de ver que no puedo. Y hay un estado tercero, que es el religioso, cuando yo una vez que he percibido que no puedo ser bueno por mi cuenta, acudo a Dios, me pongo delante de Dios. Cuando me pongo delante de Dios sabiendo que soy un pecador, es cuando yo estoy en mi sitio, cuando el ser humano se descubre a sí mismo. Y esto es lo que pasa aquí. Esa es la libertad cristiana, o sea, la libertad verdaderamente. Hemos dicho antes que la libertad se realiza en el amor. La libertad de poderse donar es una gracia de Dios. Necesita la ayuda de Dios. ¿Sí? Para elegir yogures no hace falta la ayuda de Dios, ¿no? O para elegir coches no hace falta la ayuda de Dios. Para elegir revistas no hace falta la ayuda de Dios. Para ser bueno hace falta la ayuda de Dios. Cuando yo me propongo un ideal ético, me hace falta la ayuda de Dios. Incluso, se podría decir, incluso con la ayuda de Dios aquí no se consigue. No mejora. Porque tiene uno que arrepentirse también. Y ahí es donde se nota que existe el pecado. ¿Cómo entra la cultura aquí? O sea, al final todo esto forma parte de una cultura, digamos, pero quizá actualmente esto está bastante olvidado. Y cómo hacer para actualizarlo, no sé, para volverlo a poner en primera plana en la cultura. Sí. Bueno, yo no creo que haya que tener una especie como digamos, de que el pasado sea mejor. Del pasado recogemos la experiencia. Y la experiencia también la actualizamos con nuestra experiencia. O sea, todo esto se puede actualizar. La experiencia del amor, la experiencia de la justicia, la experiencia de la libertad, la experiencia del saber, la experiencia de la belleza. Entonces, ¿cómo conseguir? Pues si es auténtico, es bello. Todo esto es bello. Lo que hay que conseguir es que se manifieste. Hay que conseguir mostrarlo tal como es. Y si una persona lo entiende, dice, es bonito. Una persona entiende que dedicarse toda la vida a vivir en Disneylandia es un fracaso. Y que haber hecho algo por los demás es un éxito. A lo mejor de entrada no se da cuenta. Y a lo mejor vive con tal bollo en la cabeza que no se le puede, digamos, no hay manera de que dedique un minuto a pensar. Pero en el minuto que dedica a pensar, ¡pum!, hay que colocarle el mensaje. En el fondo, Ortega y Gasset, que era un pensador español del siglo XX, decía que un filósofo tiene que ser como la figura de Amós, que es un profeta del Antiguo Testamento, y que le llamaba la atención porque había sido enviado a predicar contra el pueblo. Dice, ¿cuál es la misión de un intelectual? Oponerse y seducir. Claro, y la palabra seducir yo no emplearía seducir, pero atraer. Oponerse, es decir, oponerse a lo que está mal, pero no por el afán de oponerse, ni tampoco hace falta estrategia. O sea, un excesivo oponerse se desgasta a lo mejor, pero percibir lo que no va y atraer. Está bailando también porque tengo por ahí citado a un literato que decía que eso es lo que hay que hacer también en la enseñanza.
O sea, cosas que sean atractivas, pensar en lo atractivo de las cosas. Es difícil, ¿eh? Pero ese es el arte y es el objetivo. A las personas despertarlas. Eso me sugiere dos cosas. Una, Saint-Exupéry, que pensaba que efectivamente es una especie de despertar ante la belleza de las cosas. Y también una frase que aparece en San Pablo, que probablemente es de un himno, de uno de los primitivos himnos: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. La gente está como dormida. Hay que despertarles, pero es una cosa muy bonita. Despertarles para que vean más de lo que ven, para que descubran lo que no han descubierto. ¿Eh? Un despertar, es una imagen bella. Bueno, también tiene una bella ilustración en lo que era la Bella Durmiente, ¿no? O lo que es un poeta español romántico, Bécquer, que tiene una oda muy bonita al arpa, o un arpa que estaba en una habitación. Dice, ahora me estaba saliendo antes, pero ahora no me sale. Del rincón, en el ángulo oscuro, veías un arpa. ¿Cuántas notas dormía en sus cuerdas esperando una mano que le diga como a Lázaro: levántate y anda? Me he saltado la mitad de los versos, pero... Del rincón, en el ángulo oscuro, veías veías un arpa. Es muy bonita. Y eso es un poco la educación. ¿Cuántas cosas pueden vibrar ahí en una persona? Pues está hecha para todo esto. Es capaz de todo esto. Puede estar cegado con los yogures, o con los coches, o con el alcohol, o con el ruido, o cegado en un 80%, en un 90%, en un 50%, o en Disneylandia, en la montaña rusa, con la cabeza como un bombo, ¿no? Y ahora otra vez, y ahora otra vez, y ahora otra serie. Los chicos que se meten 12 sesiones de una serie, una detrás de otra, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana otra vez, ¿no? Se la ve la serie entera, ¿no? Y 2 días agotado. O los finlandeses, que es muy frecuente en la cultura finlandesa, el fin de semana, ¿no? Hacer un viaje a algún otro país donde el alcohol está más barato, digamos, coger ya la dimensión groggy, ¿no? Y estar ahí todo el fin de semana hasta volver a trabajar, ¿no? Puede ser, sí puede ser. Ahora, qué bonito el poder despertar de ahí, ¿no? Estás hecho para más. Eso nosotros sabemos que estás hecho para más. Lo sabemos por la experiencia humana, lo sabemos por la luz cristiana. Hay que seducir. Sí, me parece que estaba aquí después. Sí. La concupiscencia. Sí. La concupiscencia o el fomes peccati, obviamente atenta en contra de la libertad. Sí, claro. Dicho sea de paso, no lo había visto así hasta ahorita, pues, pero ¿cómo explicarle a la gente, digamos, no digamos que no son cristianos, sino que ni siquiera, o que dicen que no creen en Dios, o todo esto, ¿verdad? De que realmente el hacer lo que se les viene en gana, realmente no los hace más libres? ¿Cómo explicar eso? Sí, a los jóvenes realmente es difícil. O sea, de estas virtudes, digamos, la prudencia es cosa de viejos, en parte sí. Es cosa de viejos. Claro, la experiencia es cosa de viejos. Ahora, hay otras cosas que no son de viejos. Si ponemos aquí las 4 virtudes, ¿verdad? La prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza o valentía. De aquí, ¿cuál es la virtud propia de los jóvenes? Puede ser esta, la valentía. Esto es bonito, van a por ello. De hecho, son imprudentes cuando ven algo que es bonito. Y también la justicia, se les puede servir la justicia. Tienes algo que hacer. Ahora, no se deben dar muchos consejos de templanza, porque van contra su dinamismo espiritual. Por supuesto que es mejor que no beba mucho alcohol. Pero lo más interesante, el objetivo de una vida joven no es que no beba mucho alcohol, es que haga algo bonito con la vida. Entonces ya no beberá alcohol, ¿no? Eso hay que llevarlo por ahí. Luego lo entenderá,
Pero vitalmente con lo que conecta no es con la templanza, claro. Sé moderado. Vaya vida, ¿no? Estoy aquí para ser moderado, estoy para ser algo, ¿no? Claro, está para ser algo, eso es lo que hay que descubrirle, que está para ser algo. O sea, tiene mucha más capacidad de compromiso un joven que una persona mayor, porque una persona mayor le da miedo. Yo pensaba también, en estos contextos, los míos, de una persona que se dedica a las cosas de Dios y que a lo mejor cuando tienes 20 años te puedes decir, oye, ¿te importa irte a Canadá? No. Dice, no, pero es un sitio muy apartado. Pues mejor, más bonito, ¿no? Pero cuando tienes 70 años dice, ¿te importa ir a Canadá? Pero ahí hay champú. Es que yo necesito un champú. O sea, uno piensa de otra manera cuando es viejo, ¿no? Tiene, o sea, es así que vas a ser, ¿no? Al otro le da igual si hay champú, si no hay champú. Por eso las virtudes no funcionan igual con los... La templanza no sirve para los jóvenes. La tienen que descubrir, digamos, un poco... Si se dedican con fuerza a una cosa potente, no les queda sitio. Sí, aquí había, sí. Solo una pregunta, a veces se ha hablado Sí, de muchas cosas que claro. lo acercan a uno Sí, a muchos enfoques de lo que es la vida, sí. pero se propone que la felicidad es un estado permanente o la felicidad es un estado reflexivo de la persona, Sí, porque la persona, niño tal vez no puede como un adolescente, pero el adulto tenemos el deber de reflexionar qué sí, es lo que somos, qué es lo que hemos Sí. logrado, qué es lo que Sí. tenemos. En este momento, eso tendría, o sea, llegamos a darnos cuenta que somos una persona feliz, sí, que existen cosas que no son buenas en nuestra vida, pero la autorreflexión sí, bien manejada le puede Sí. dar a la persona darse cuenta que es y que lo que ha Sí. logrado, y eso me hace feliz aunque esté Sí. encerrado dentro de mi casa. sí. Sí, es verdad. Sí, decíamos al tratar este tema como un orden de bienes da lugar a un orden de satisfacciones y de felicidades. Unas son de muy poca categoría, pero hemos dicho, bueno, si uno tiene, yo he sido justo, he sacado adelante mi vida, esto da felicidad. Ciertamente en esta vida la felicidad es un estado inestable, porque nosotros somos inestables, nos morimos. Y además, uno puede estar muy feliz de haber sacado adelante a la familia y tener un cáncer que le duele. No es completamente feliz en todos los sentidos, pero uno puede decir, no, yo he hecho lo que tenía. Yo he visto mucha gente así, al final un sacerdote, pues has visto mucha gente y dice, no, estoy muy contento, estoy muy agradecido, mi vida ha sido muy bonita, he hecho lo que tenía que hacer y ya está, ¿no? Procurado, y digamos, dice, eso es felicidad. Pues felicidad, la sensación. Aunque efectivamente hay muchas otras cosas que dan puntitos de felicidad. Dices, ¿por qué vamos a despreciar los frijoles? ¿No? Estaban muy ricos, lo hemos pasado bien, ¿no? Hemos estado en la montaña rusa, lo hemos pasado bien. Claro, no tienen la categoría efectivamente de esta felicidad de la vida, de la realización de la vida. Y luego los cristianos pensamos felicidad plena, el conocimiento de Dios en el cielo, plena. Ahora, estos son reflejos también, tienen algo de eso. La vida justa y caritativa en común, la alegría compartida de la fiesta, de gente que se quiere, pues es felicidad auténtica. La felicidad de las familias, la felicidad de los... es felicidad auténtica. Quizá tiene un poco de inestable, tiene un poco de pasajera, pero es auténtica, es auténtica. Y hay otras cosas que efectivamente son más permanentes. He hecho lo que tenía que hacer. Bueno, eso es un bien que uno posee y que no se va. Es permanente. Sí. Que me encantó esto de que la prudencia y la templanza es como para viejos y la justicia y valentía para jóvenes. Y hace mucho sentido porque pues se sabe, ¿verdad? Que por la ciencia que cuando somos jóvenes lo que más predomina es la amígdala a la hora de tomar decisiones y de tomar juicio, y que es lo de las emociones. Por eso los jóvenes se dejan llevar por eso la valentía para ellos es tan atrayente, y la justicia porque es como de emoción. Y ya cuando van llegando más para acá las neuronas, ya ellos ya son más, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, los padres son los que tienen que velar por sus hijos, ayudarles en esas decisiones, porque en lo que ellos están generando eso, las emociones. Entonces,
me encanta esto, porque yo pensaba cómo hacer atractivo estas cuatro virtudes, ver a los jóvenes, a cabal, ¿verdad? La valentía y la justicia. Qué bonito. Fíjense que ahora la valentía es una virtud muy importante, ¿eh? Porque eso una persona comprende que es bonito. Atrévete. Esto es bonito, atrévete. Eso lo entiende. Eso lo percibe. En cambio, efectivamente, la moderación no resulta atractivo. De lo que importa es que no tomes alcohol. Pues vaya ideal de vida, ¿no? Si todo el ideal de vida es no tomar alcohol, no hacer, ellos lo que quieren es hacer. Entonces hace falta abrirles horizontes que supongan un desarrollo personal. Y luego, valentía ¿para qué? Enseñarles, porque justamente valentía hace falta hoy para superar el acoso de la publicidad. Hay que ser valiente. Dice, yo no quiero. Pero ahí aparece la templanza, Cuando dice yo no quiero. Cuando soy capaz de decir no, ¿por qué? Por valentía. Porque me parece bonito. Entonces no es simplemente limítate, ten cuidado, conduce despacio. Entonces, pues no le dice nada, ¿no? En cambio dice, si yo quiero ser libre, tengo que ser capaz de superar el estar todo el día comprando, el estar todo el día pendiente del móvil. Esto hay que explicarlo a los chicos, pero no diciéndoles que es malo estar pendiente del móvil. Eso no seduce nada a un chico, ¿no? Hay que hacerle ver cómo tiene más espacio de libertad si es capaz de superar eso. Que es libre así, que es más dueño de sí mismo así. Necesita una motivación positiva, no represiva. ¿Sí? En un momento hablaron de la gente joven, de lo que usted acaba de mencionar. Entonces, si sirve de algo, la experiencia nuestra, hablábamos con los hijos, que no son muchos, pero luchamos mucho en determinado momento de decir cómo decir no. Y usted dice cómo seducirlos para saber decir no. Y algo que nos sirvió mucho, especialmente con uno de ellos, le decía yo, mira, vas a tener, y lo más difícil de decirles no, ¿a quién va a ser? ¿Sabías? Es a tus amigos. Porque al amigo se le admira, se le quiere. Lo lograba decir, ahí tenías que aprender. Y la amistad va a seguir si dijiste hoy que no. Si es buena amistad, mañana sigue. Porque decirle que le diga no a todo el mundo, no va a poder. Pero cuando se le dice a quiénes es a los amigos, porque se les quiere, se les admira, se les sigue, se les favorece. Entonces, esa es una que si ellos logran aprender que no van a perder a esa persona por decirle no, no la vas a perder. Si tú dices sí, lo que va a pasar es que él se va a alejar de ti y tú te vas a quedar con el problema, porque ya fuiste advertido. Entonces, nuestra función de papás es hacerles ver esas cosas y algunas veces decir cosas como no me tienes que responder abiertamente, pero adentro de ti conoce la respuesta. O sea, no me lo tienes que decir, pero tú conoces que él, pues adelante. Claro, ciertamente los jóvenes también tienen que aprender a salir de la manada, ¿no? A tener personalidad. No se va por la manada. Todos, ¿no? Pues, bueno, yo voy si quiero. Yo puedo decir que no. Claro. Es bonito.